Esto no sé si lo voy a poder exportar. Creo que no. A ver si tengo habilitado el Adobe. Hola, ¿cómo les va? Banquenme un segundito. A ver si tengo habilitado el Adobe Acrobat acá. Puede ser que sí, puede ser que no. No es probable que sí. A ver. Así ya se los paso a un PowerPoint y se los comparto y ustedes lo pueden escribir, editar, como más les guste. ¿Qué pasó? Bien. Capítulo 10. Exportar a PowerPoint. Perfecto. Vamos un segundito que se termine de exportar. Profe, ¿le hago una consulta? Porque estaba viendo la planilla que tiene usted de Excel y, por ejemplo, respecto al segundo trabajo práctico, no sé si flasheó el sistema o no sé, pero dice entrega 7 de noviembre, el segundo trabajo práctico. Es 7 de diciembre en realidad. ¿Quién me habla? Andrea, perdón. Decime tu registro. 879684. Listo. Seguramente le pifié yo mal el mes, pero no, es 7 del 12. Listo, perfecto. Bueno, ahora en un ratito lo mando corregido, ¿sí? Bueno, acá tenemos a nuestro amigo, el señor Popper. Para prueba de hipótesis, nosotros vamos a tomar un criterio de construcción de conocimiento, ¿sí? O de descubrimientos del conocimiento, mejor dicho, que es el criterio falsacionista. El criterio falsacionista de Popper dice que nada es cierto, ¿no? Nada es cierto, es al contrario de lo que los positivistas decían, que los positivistas en su corriente filosófica decían, bueno, lo que yo veo es lo que considero como cierto y lo voy a tomar como la verdad, la búsqueda de la verdad. O sea, a partir de, Descartes, ¿sí? Se inició una corriente filosófica en donde lo que se buscaba era la verdad. Y a partir de ahí la verdad se encontraba, dependiendo quién era el autor de turno, de diversas maneras. Y la pelea era de qué manera se llegaba a la verdad. Ahora Popper da una patada al tablero y dice, no, en realidad la verdad, no sé si existe. Existe el mejor conocimiento que nosotros podemos llegar a tener en función a las herramientas empíricas y a las evidencias empíricas que nosotros podemos tener o encontrar, ¿sí? Herramientas tener, evidencias encontrar. Entonces, nosotros a partir de ahora, ¿sí? Vamos a chipear nuestro esquema de pensamiento de la siguiente manera. Nada está comprobado, a lo sumo aún no fue refutado. Se dice que la fidelidad es un estado transitorio y supuesto, ¿no? Uno no puede asegurar que su pareja le es fiel, a lo sumo puede decir, no comprobé empíricamente que me es infiel. Ahora, cuando comprueba empíricamente que le es infiel, que su pareja le fue infiel, sabe empíricamente que no es, o sea, que le fueron infiel. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a tener una hipótesis de trabajo que vamos a considerar como cierta, pero no porque sea la verdad, sino porque no tenemos todavía suficientes evidencias para refutar esa verdad. Un ejemplo un poco menos dramático que ser cornudo es
el tema de vos sos un juez y tenés a cargo un juicio en donde hay un acusado y el acusado, el statu quo dice que es inocente. Indubio pro reo, dicen los abogados, ¿no? En caso de duda, el reo, el acusado. Pero es el abogado fiscal el que tiene la carga de la prueba y es el que tiene que, a partir de las evidencias, demostrar la hipótesis del fiscal, que es que el acusado es culpable. Pero hasta que el fiscal no demuestre que el acusado es culpable, todo el mundo debe pensar o debería pensar que el acusado es inocente. Tal vez a nosotros eso nos resulte un poco chocante porque nosotros en cuanto vemos que pasó algo ya decimos, ah, sí, vos tuviste la culpa, ¿no? Pero bueno, todo nuestro sistema legal se basa en que si a vos te acusan de algo, el sistema legal, el statu quo, te va a considerar que sos inocente hasta que alguien presente suficientes pruebas para demostrar tu culpabilidad. Es decir, vos no tenés que salir a demostrar tu inocencia. Vos te sentás así con brazos cruzados y decís, bueno, listo, ok, demuestren que soy culpable. Es por ello que el juez lo primero que le pregunta al acusado luego de leerle los cargos es cómo se declara, ¿no? Si el acusado se declara inocente, bueno, todo el sistema legal va a pensar que es inocente hasta que el fiscal demuestre lo contrario. Y si el acusado se declara culpable, bueno, ya perfecto, él se declaró culpable. Él dice, mira, el supuesto indubio pro reo conmigo lo aplica porque yo soy culpable. Entonces, ¿hasta acá entienden cómo nos vamos a chipear? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, yo esto se los dejo a ustedes para que lo lean. Nosotros estamos viendo un tema que se llama prueba de hipótesis o test de hipótesis, dependiendo la bibliografía que ustedes lean. Si leen una bibliografía española muy antigua, esto se va a denominar prueba de dosimasia, pero pruebas de hipótesis, ¿sí? Prueba de hipótesis, test de hipótesis, es lo que se suele encontrar. Nosotros vamos a hacer suposiciones sobre valores de parámetros desconocidos. Hiper importante. Nosotros vamos a hacer suposiciones respecto a valores de parámetros desconocidos, ya que si los conociéramos el valor del parámetro, no tendríamos que suponer nada. Es una información, la conozco. Ahora bien, ¿qué tipo de parámetros vamos a Perdón que me muteé, sí, que tengo que contestar un mensaje. ¿Qué tipo de parámetros son los que nosotros vamos a tratar de encontrar? Bueno, básicamente en nuestro curso vamos a tratar de encontrar pruebas respecto a si la suposición que yo hago correspondiente a un determinado valor de una media poblacional, si esas suposiciones pueden ser refutadas o no pueden ser refutadas, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener una hipótesis nula que va a plantear un valor de media poblacional. Si nosotros hablamos específicamente de lo que vamos a salir a buscar, en realidad vamos a salir a buscar
el valor o la suposición del valor de la media de las medias muestrales, ¿sí? Que obviamente va a coincidir con el valor de la media poblacional. ¿Vamos bien? Entonces, Profe, creo que te quedaste muteado o algo. Sí, dijo, ahí estaba está. respondiendo un mensaje. Sí, perdón, porque me están mandando mensajes y estoy tratando de responder. Entonces, como les decía, por más que en los libros yo diga que voy a salir a buscar con mi hipótesis el valor de la media poblacional, estrictamente lo que yo estoy diciendo es, bueno, yo voy a suponer que el valor de una media de medias muestrales es tal, ¿sí? Y en función a que yo recolecte una muestra, le aplique algún método, ¿sí? Algún estadístico, que ahora vamos a ver cuál es, y en función al valor que me dé el estadístico de esa muestra, bueno, yo voy a poder refutar esa hipótesis o no refutar esa hipótesis. Ahora cuando veamos el ejemplo, lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Bien, como bien dice ahí, las hipótesis de los valores siempre va a ser respecto a la de los parámetros, ¿sí? Nunca sobre un estadístico. Yo no voy a decir, por ejemplo, hipotetizo que el valor de la media muestral es tanto. No, no hipotetizas nada. El valor de la media muestral lo vas a obtener cuando hagas la muestra, o sea, cuando extraigas la muestra, le apliques el estimador y encuentres el valor de la estimación. Ya está, no tenés que estimar ese valor porque lo calculaste. Ahora, como hemos visto a partir del capítulo 7 con distribuciones de las medias muestrales, yo para una población puedo o no conocer el desvío poblacional. Bueno, nosotros vamos a considerar en lo que veamos en clase que ese desvío es conocido, ¿sí? Nos va a facilitar mucho la vida. ¿Puede llegar a pasar que el desvío sea desconocido? Sí, seguramente. Yo no conozca la media y no conozca el desvío tampoco. Pero en estos ejemplos lo vamos a conocer. ¿Qué pasa cuando no conozco el desvío? Bueno, lo mismo que viene pasando desde que estoy analizando la distribución de las medias muestrales, que es que la distribución de ese estimador, en este caso la media muestral, no va a ser normal, va a ser t-distributed, ¿sí? De la estandarización, mejor dicho. No va a ser normal estándar, sino que va a ser t-distributed. Pero no nos va a preocupar eso porque vamos a tener el desvío poblacional conocido. ¿Qué más hay por acá? Bueno, Aldana nos plantea una serie de pasos para realizar las pruebas de hipótesis. Los pasos van desde 10 pasos en algunos libros hasta 5 pasos en otros libros. En realidad, este tema de los pasos es a título netamente orientativo, como para estructurar el diseño del experimento, como para estructurar la prueba. Uno puede agregar varios pasos en uno o desagregar en varios pasos alguno que les parezca muy largo, pero vamos a ir viendo cómo están en el apunte, así ustedes tienen algo de donde estudiar. Entonces, el primer paso, como en todo diseño de experimento, es definir la variable de estudio. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la variable de estudio que yo voy a tratar de encontrar ese valor, ¿no? A partir de la aplicación de algún método de estadística descriptiva, perdón, de inferencia estadística. Entonces, yo tengo que definir primero cuál va a ser la variable de estudio, la variable poblacional.
Después, ¿qué tipo, si tengo los datos, qué tipo de distribución de probabilidad tiene esa variable que estoy estudiando? Por ejemplo, ¿sí? Yo voy a hacer una prueba de hipótesis en donde, hasta que las evidencias me demuestren lo contrario, voy a suponer que la altura promedio de los niños recién nacidos varones es de 50 centímetros. Y yo sé que la distribución de la altura promedio de los varones es normal y que tiene un desvío igual a 3. Lo que no conozco es la media, ¿sí? Y voy a suponer que es de 50 centímetros. Voy a realizar una prueba de hipótesis, voy a obtener una muestra y voy a ver qué valor tiene esa muestra, esa media muestral, y a partir de ahí haré la prueba y veré si puedo o no puedo rechazar esa hipótesis de que la media es de 50 centímetros. Entonces, la distribución de probabilidad, defino la variable, veo si tengo como dato la distribución de probabilidad, el tamaño poblacional, por si tengo alguna extracción de muestras sin reposición y para ver si la muestra con respecto a la población tiene una proporción de más del 5%. Y también qué parámetros conozco, ¿sí? En este caso, conozco el desvío poblacional. Eso es un parámetro que conozco. Perfecto. Ahora bien, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Esperen un segundito, por favor. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Me quedé por acá. El segundo paso, ahí volví. El segundo paso es, bueno, yo ya tengo determinado cuál es el parámetro que voy a estimar. Bueno, la media poblacional voy a estimar. Ustedes recuerden que en realidad la media poblacional que yo voy a estimar, a mí lo que me interesa es estimar el valor de la media poblacional, pero porque me interesa el valor de la media de las medias muestrales, ¿no? Eso siempre ténganlo en la cabeza. O sea, yo voy a salir a buscar el valor de la media de las medias muestrales y voy a aprovechar que el valor de la media poblacional es igual. Entonces, bueno, ¿qué estimador voy a utilizar? Bueno, si yo estoy planteando, ¿sí?, un análisis sobre el parámetro media poblacional, el estimador que voy a utilizar es la media muestral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mejor estimador. ¿Qué tamaño de muestra voy a utilizar? Bueno, eso va a depender de qué tan costosa quiero que sea mi prueba. Pues yo puedo decir, bueno, listo, elegí un tamaño de prueba de muestra 500, perfecto. ¿Qué tan costosa va a ser tu prueba si tu tamaño de muestra es igual a 500? Pues pueden ser 500 tomógrafos computados y cada uno vale 3 millones de dólares, ¿se entiende? Lo tercero que vamos a determinar es el método de muestreo. Bueno, nosotros eso no va a ser mucho problema. Para nosotros el método de muestreo va a ser muestreo aleatorio simple, siempre. Perfecto. O sea, y vamos a suponer que, valga la redundancia, los supuestos para que el muestreo aleatorio simple sea un buen método de muestreo se cumplen. Buenísimo. Y luego vamos a ver qué tanto voy a defender esa hipótesis. Porque ustedes recuerden que mi estrategia en la prueba de hipótesis es salir a refutar esa hipótesis nula, ¿sí? Yo voy a salir a atacar la hipótesis nula. El tema es, está bien, yo la salgo a atacar, pero ¿qué tanto la voy a defender? Por ejemplo, yo me voy a poner celoso si mi esposa la veo hablando en la esquina con el almacenero y le voy a decir, ¡oh, mujer infiel! Partamos de la base que yo supongo, hasta que demuestre lo contrario, que me es fiel, ¿no? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces yo supongo que me es fiel.
Pero en realidad, en la mente del celoso, yo permanentemente voy a buscar evidencias empíricas para refutar esa afirmación. Así que el celoso no es celoso, es popperiano. Si tu novio, tu novia te dice, sos un celoso, le decís, o si una celosa, le decís, no, soy popperiano o soy popperiana. Entonces le explicás, la fidelidad es un estado supuesto y transitorio, es el statu quo, bueno. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué es esto de cuán conservador va a ser la prueba? Entonces yo me voy a poner celoso si mi esposa está charlando con el almacenero de la esquina. Yo voy a seguir diciendo que se cumple el statu quo si mi esposa sale de gira 3 días seguidos y manda historias en Instagram pasándola lo más bien en Florianópolis con hermosos amigos abrazándolas, y voy a decir, hey, no, escúchame, no tengo suficientes evidencias empíricas para refutar la hipótesis de que me es fiel. ¿Entienden lo que quiero decir con conservador o no conservador? Bueno, es el investigador el que a partir del valor de lo que se denomina nivel de significación va a hacer que la prueba sea más o menos conservadora en el sentido de cuánto va a defender a la prueba de hipótesis o no, ¿sí? Y luego se va a plantear, luego de todo eso se va a plantear la adecuada hipótesis nula y la adecuada hipótesis alternativa. Y digo adecuada porque siempre es mejor una prueba a una cola, tanto sea derecha o izquierda, que una prueba a 2 colas. Pero muchas veces pasa que yo elijo pruebas de igual contra distinto, es decir, la hipótesis nula me dice que la media es igual a 50 y la alternativa me dice que es distinto a 50. O puede ser una prueba de cola derecha, donde la hipótesis nula me dice que la media es menor o igual a 50 y la hipótesis alternativa es mayor a 50. O pues una prueba de cola izquierda, donde la hipótesis nula me dice que la media es mayor o igual a 50 y la alternativa menor a 50. ¿Y qué voy a elegir? Todo va a depender de qué es lo que yo suponga que es cierto y lo que yo quiera salir a demostrar, ¿sí? Ustedes no van a hacer la prueba de hipótesis para defender a la hipótesis nula. Ustedes hacen la prueba de hipótesis porque, siempre pónganse en la mente del novio celoso o la novia celosa, ustedes quieren refutar la hipótesis nula, ¿sí? La quieren refutar y la manera de refutarla es encontrar suficientes evidencias empíricas para hacerlo. Ahora vamos a ver ejemplos y se va a entender un poco mejor. Vamos a definir conceptualmente una zona de rechazo y una zona de no rechazo. Es incorrecto decir zona de aceptación de la hipótesis nula y zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Porque básicamente, acuérdense que nosotros estamos bajo el esquema de pensamiento popperiano en donde decimos, che, no es que yo acepte este conocimiento, yo no puedo refutar este conocimiento, pero en cuanto lo pueda refutar, no te quepa la menor duda que voy a tratar de hacerlo. ¿Mm? Ahora bien, ¿cómo es la metodología? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno realmente hace? Vamos a ver un ejemplo, pero antes veamos un par de pasos más que faltan y también veamos
que cuando es una prueba de igual contra distinto, hipótesis nula igual, hipótesis alternativa distinto, la zona de rechazo es una, pero se separa en dos, ¿sí? No es que son las zonas de rechazo, no. Es una zona de rechazo que tiene dos intervalos, o dos semirrectas en realidad, porque va de menos infinito hasta un valor, de un valor hasta más infinito. Son dos semirrectas. Bien. Paso 4, extraes la muestra y utilizás el estimador que elegiste para calcular la estimación, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Paso 5, establecer en desvíos con respecto a la media cuál o cuáles son los límites de la región de rechazo, o de no rechazo, mejor dicho. A estos límites se los denomina Z teóricos. Y vamos a partir de haber elegido un nivel de significación, que si es muy chiquito, mi zona de no rechazo va a ser muy grande, y si es más grande, mi zona de no rechazo va a ser más chica, pero mientras más grande sea mi zona de no rechazo, mayor es el grado de defensa que le doy a mi hipótesis nula, ¿sí? De hecho, este alfa es el nivel de significación y es el complemento del nivel de confianza. Entonces, yo tengo un nivel de confianza del 99%, mi zona de no rechazo va a ser del 99% de la distribución y mi zona de rechazo va a ser del 1%. Si yo elijo un alfa del 5%, mi zona de no rechazo va a ser del 95%, mi zona de rechazo va a ser del 5%. Bueno, ahora bien, lo que tengo que hacer una vez que yo encontré los valores o los Z teóricos, los valores de los límites inferiores y superiores, que van a estar medidos en desvíos con respecto a la media, es encontrar el valor de la estimación, ¿no?, estandarizada para que sea medible en desvíos con respecto a la media. Entonces, los Z teóricos son los límites que pueda llegar a tener la zona de no rechazo, y el Z empírico es el valor en donde, medido en desvíos con respecto a la media, se ubica la estimación de la muestra que yo obtuve. Bueno, luego sigue la decisión estadística que vamos a tomar, que siempre es rechazo o no rechazo la hipótesis nula, considerando un tamaño de muestra y un determinado nivel de significación elegido. Y la respuesta, viene luego de la decisión, es, dependiendo de la pregunta que me hagan, por eso está todo en puntos suspensivos, y con un tamaño de muestra igual a tanto y un nivel de significación igual a tanto, se tienen suficientes evidencias para rechazar, o no se tienen suficientes evidencias para rechazar la afirmación de que la media es igual a tanto, o es mayor a tanto, o es menor o igual a tanto, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de entender un poquito más esto que estuvimos viendo, ¿sí? Yo no tengo el chiche acá, pero bueno, vamos a tratar de dibujar con el mouse. Entonces dice, bueno, usted es un inspector que trabaja para una empresa de franquicias, ¿no? Vos sos un externo a donde vas a hacer la prueba. Una empresa de franquicias a vos te paga para que vayas a auditar locales. Vos sos externo a los locales. Vos estás auditando un local con el objetivo de conocer si el local cumple con las normativas impuestas por la franquicia. Entonces, ese es tu objetivo, ¿sí? Ahora, vos como inspector, hasta que no demuestres que el local está haciendo las cosas mal, ¿qué tienes que pensar? Está haciendo todo bien. Bien. Exacto. Tiene que destrabar ese pensamiento. Por más que vos odies a la hipótesis nula,
Por más que vos quieras destrozar a la hipótesis nula, hasta que vos no lo puedas hacer, ¿sí? Vas a tener que tomarla como no rechazable. O sea, ni siquiera te digo tomarla como válida. Decir, mira, no la puedo rechazar. ¿Mm? Sigamos. La franquicia corresponde a elaboración de osos de peluche y se exige que el peso promedio de los peluches fabricados sea de 200 gramos. ¿Sí? El desvío admitido por la franquicia es de 28 gramos. ¿Ok? O sea, el peso promedio de los peluches tiene que ser de 200 gramos. Y se admite un desvío para la población de osos de peluches rellenados con cosas adentro, 28 gramos. En la auditoría se utiliza habitualmente una muestra destructiva de 49 osos y un nivel de significación del 5%. ¿Qué significa una muestra destructiva? Que no va a sin haber reposición. sustitución de elementos, sí. Perfecto, que es sin reposición de elementos. En este caso, no hay demasiado problema que sea una prueba destructiva, porque no tengo una población acotada. No es que digo, bueno, tengo 500 osos en mi población y le saco 49 y no los repongo. ¿Sí? Ahí habría que corregir el error estándar. Pero en este caso no hay que hacerlo. Para la prueba se utiliza el criterio de 2 colas, es decir, yo voy a rechazar la hipótesis de que el peso promedio de los peluches sea de 200 gramos, tanto si es mayor a 200 como si es menor a 200. ¿Sí? Y existen múltiples explicaciones por qué debería hacerlo, ¿sí? Se supone que si yo tengo una franquicia, voy a querer que los locales tengan una producción lo más homogénea posible. Entonces yo no quiero que un oso sea ni mucho más pesado del promedio, ni mucho menos pesado del promedio, ¿sí? Pero en otras pruebas puede pasar de que yo vaya a buscar un valor mayor o un valor menor. Acá voy a buscar un valor distinto. Acá voy a buscar un valor distinto, ¿de acuerdo? Bien, entonces se extrae la muestra. Fíjense que te estoy contando un cuentito, pero en realidad todo esto son datos que yo necesito para realizar la prueba de hipótesis. Entonces, se extrajo la muestra de 49 y la media muestral de esa muestra, la estimación puntual para esa muestra, es de 208 gramos. ¿Sí? Bien. Entonces, como bien nos dice Alan acá, hasta no demostrar lo contrario, vamos a suponer que el peso promedio es de 200 gramos. Es decir, tanto para la media poblacional, tanto para el peso promedio de todos los osos de peluche fabricados, como para la media de las medias muestrales tamaño 49. ¿Sí? La media de las medias muestrales tamaño 49. Entonces, variable de estudio, X, peso en gramos de los osos de peluche. Distribución de X, no la conozco. Conozco el desvío poblacional, es 28. Tamaño poblacional, no lo conozco, pero supongo que voy a fabricar mucho más que 49 osos de peluche, con lo cual el tamaño de la muestra no va a ser mayor al 5% del total población. Entonces, parámetro a estimar, la media poblacional. Estimador a utilizar, la media muestral tamaño 49.
El tamaño de la muestra es de 49 y la proporción de la muestra con respecto a la población, vamos a suponer que es menor al 5%. No conozco el tamaño poblacional, pero no es descabellado pensar de que voy a fabricar muchos más de 500 osos de peluche. Supuesto, bueno, se utiliza muestra aleatorio simple, sin reposición de elementos, y el nivel de significación es del 5%, es decir, que mi zona de rechazo va a tener un 5%. Bueno, paso 3. Hipótesis nula. La media poblacional es igual a 200. Acá también podría poner la media de las medias muestrales tamaño 49 es igual a 200, porque es básicamente lo que yo quiero salir a chequear, pero está igual de bien si lo ponen de las dos formas. Hipótesis alternativa, la media poblacional es distinto a 200 y es lo que voy a salir a tratar de demostrar. Yo voy a actuar como el abogado fiscal que busca pruebas para meter al reo preso, ¿sí? Yo quiero rechazar la hipótesis nula. Para eso la hago. Para eso hago la prueba de hipótesis. Si no, no la hago. De hecho, el investigador se supone que investiga para salir del statu quo, para descubrir algo, si no, no investiga, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos de la población, extraigo una muestra, a la muestra le aplico el estimador, obtengo la estimación es 208. La distribución de las medias muestrales tamaño 49 va a ser normal por algo que se denomina teorema del límite central, que te dice que cuando vos tenés entre otras cosas, te dice que cuando tenés un tamaño de muestra mayor a 49, podés suponer que la variable que se corresponde con la estimación de esas muestras, bueno, sigue una distribución normal. La media de la distribución va a ser igual a la media poblacional y el desvío va a ser 28 sobre raíz de 49, ¿sí? Nada. Todo cosas que ya sé, lo que ya saben. Voy a expresar esos 208, lo voy a expresar en desvíos con respecto a la media, ¿sí? O ese va a ser mi objetivo. Pero antes tengo que expresar en desvíos con respecto a la media la variable que estoy analizando. Es decir, tengo que expresar en desvíos con respecto a la media a la variable media muestral tamaño 49. ¿Para qué? Para que la zona de no rechazo sea medible en desvíos con respecto a la media, ¿sí? Porque en gramos no la voy a poder medir porque desconozco la media poblacional en gramos. La media poblacional en desvíos con respecto a la media es 0. Entonces, tranquilamente puedo establecer el límite inferior y el límite superior de intervalo en desvíos con respecto a la media. Como yo estoy con un nivel de significación del 5% y el nivel de significación es el complemento del nivel de confianza, entonces digo que tengo un nivel de confianza del 95% y como es una prueba a 2 colas, se reparten 2,5 para un lado y 2,5 para el otro, ¿sí? Con lo cual voy a tener dos límites, un límite inferior y un límite superior, que medidos en desvíos con respecto a la media, si yo voy de menos 1,96 a más 1,96, estoy recorriendo el 95% central de la distribución y estoy dejando fuera de ese intervalo, para un lado el 2,5%, para el otro el 2,5%, en total estoy dejando fuera un 5% de la distribución, que es lo que va a ser mi zona de rechazo, ese 5%. Bueno, acá tengo mi zona de rechazo y mi zona de no rechazo, medidas en desvíos con respecto a la media, ¿sí? Tengo mi región de rechazo, que está representada por un alfa del 5%, es decir, que la probabilidad, ¿sí?, es del 5%,
y del 95% la de no rechazo. Diego, perdón, el 1,96, ¿cómo lo obtengo? Lo del límite. Y eso es porque en una distribución normal estándar, lo podés sacar con el probability distribution, ¿no? Pero cuando vos querés acumular el 95% central, vos querés, por un lado, acumular 2,5% de la probabilidad y por el otro lado, desacumular 2,5%. Entonces, cuando vos te fijas cuál es el valor de abscisa que acumula un 2,5%, en una normal estándar es menos 1,96, y el valor que desacumula 2,5% es 1,96. Es un problema inverso de tabla, lo que se llama, ¿sí? Bueno, entonces, yo no voy a rechazar la hipótesis nula si el valor de la estimación medida en desvíos con respecto a la media está entre menos 1,96 y 1,96 desvíos. Si está más alejado de 1,96 negativo o más alejado de 1,96 positivo, voy a considerar de que esa media muestral se aleja demasiado de la media hipotetizada, entonces voy a considerar que es tan escasa mi probabilidad de que esa media muestral se corresponda con la distribución del estimador que toma como centro al valor hipotetizado, que vale la pena rechazar esa hipótesis. Es que es mucho más probable que ese valor del estimador se corresponda con otra distribución que tenga otra media y no la que yo estoy hipotetizando, con lo cual sería una media hipotetizada erróneamente. No lo voy a saber nunca, pero si es muy alejada, puedo hacer. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En estadístico la prueba es algo muy sencillo. Voy a tomar el valor de la estimación, esto está en gramos, y lo voy a transformar en desvíos con respecto a la media, ¿no? Entonces esto me va a quedar 8 sobre 4, 2. Entonces, 208 son 2 desvíos con respecto a la media. ¿Sí? 208, perdón, dije cualquier cosa. 208 se desvía 2 desvíos con respecto a la media. ¿Por qué? Porque si mi media es de 200, mi media hipotetizada es de 200, y el valor del estadístico de la prueba, es decir, de la media muestral de la muestra que extraje, de 208, y mi desvío es de 4, 8, 4, mi desvío es de 4, claro, mi desvío es de 4, perfecto, es 28 sobre raíz de 41, 28 sobre 7 es 4, entonces, si yo tengo, ¿no? Una diferencia de 8, de 8 gramos, y mi desvío para esta media muestral es de 4 gramos, yo me estoy desviando 2 desvíos, ¿sí? Si me desvío 2 desvíos, estoy saliendo de la zona en donde yo no rechazaré la hipótesis nula, es decir, estoy rechazando la hipótesis que dice que la media poblacional es igual a 200 gramos. Es decir, que tengo suficientes evidencias para afirmar que la media poblacional no es de 200, sino que es otro valor. ¿Cuál? No sé, es otro. Bueno, acá tienen para seguir analizándolo. Entonces, paso 7. En realidad, un paso intermedio, yo, rechazo la hipótesis nula con un nivel de significación del 5% y un tamaño de muestra de 49, y la respuesta sería que tengo suficientes evidencias para rechazar la afirmación que dice que el peso promedio de los osos peluches es de 200 gramos. Por más que el dueño del local me diga, no, pero yo te recontraprometo que cumplo con todos los estándares y el peso promedio es de 200 gramos, vos encontraste una muestra que tiene 208 gramos
y por la distribución de las medias muestrales, vos estás suficientemente habilitado para decir que con ese nivel de significación del 5% rechazás la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el nivel de significación, ¿no? Entonces, yo les dejo que hagan lo siguiente. Traten de encontrar cuáles son los Z teóricos cuando el nivel de confianza es del 99%, es decir, cuando el nivel de significación es del 1%. Dígame cuánto les da. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien? A ver si alguien escribe por el chat. No sé, en principio los límites serían de 2,58. ¿Puede ser? Bueno, perfecto. Dale, Analía, escúchame. Tu intervalo de no rechazo va de menos 2,58 a más 2,58. ¿Sí? Sí. Medido en desvío Sí. con respecto a la media. Sí. La estimación, medida en desvíos con respecto a la media, te da 2. La pregunta que yo te hago es, ¿esa estimación cae o no dentro del intervalo de no rechazo? No cae. Si vos estás considerando de menos 2,58 a más 2,58, tenés 0 en el centro, ¿no? Y vas a aceptar irte 2,58 a la derecha y 2,58 a la izquierda, para no rechazar la hipótesis nula. Y resulta ser que solamente te alejaste 2 del 0. ¿Está dentro o está fuera del intervalo? Está dentro del intervalo. Entonces, ¿rechazás o no rechazás la hipótesis nula? No la rechazo. No la rechazás. Entonces, es muy importante entender que yo rechazo la hipótesis nula siempre considerando 2 cosas, el tamaño de la muestra y el nivel de significación. Yo te cambio el tamaño de la muestra y también te cambio el desvío de las medias muestrales. Entonces, dependiendo cómo cambie el tamaño de la muestra, ese desvío puede ser más concentrado o menos concentrado. Entonces, también te impactaría en la extensión de los intervalos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto y por qué hice esta pregunta? Porque es muy importante cuando yo digo que rechazo o no rechazo una prueba de una hipótesis nula, mejor dicho, lo hago teniendo en cuenta el nivel de significación elegido y el tamaño de muestra elegido, que van a ser 2 cosas que el investigador elige. Por más que ahora están en un ejemplo, ustedes como investigador lo van a elegir, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora, yo una hipótesis nula la puedo rechazar o no rechazar, ¿sí? Y puede pasar que yo la rechace y está bien que la haya rechazado, es decir, en este ejemplo, señor, usted está incumpliendo con las normas de la franquicia, porque yo tuve una muestra que tuvo una media muestral de 208 y usted me dijo que es de 200 su producción, su peso promedio en la producción. No, pero juro que es de 200. No, señor, le rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué pasó? Te equivocaste. ¿Por qué? Porque era 200. O puede pasar de que vos no rechaces la hipótesis nula y digas, señor, todo bien, perfecto, sí. Veo que hay una diferencia entre la muestra que yo obtuve, la media muestra y lo que usted dice, pero está bien, no voy a rechazar, no tengo suficientes evidencias para rechazar de que la media, de que el peso promedio es de 200, entonces no rechazo la hipótesis, y puede pasar que yo no rechace una hipótesis y que esta sea falsa. Entonces puedo cometer 2 tipos de error, ¿sí?
puedo cometer dos tipos de error. Entonces, primero, ¿cuándo yo no cometería error? Primero, cuando yo rechazo una hipótesis nula que es falsa, yo no cometo un error, rechacé bien. Pero cuando yo rechazo una hipótesis nula que no es falsa, estoy cometiendo algo que se llama error de tipo 1, ¿sí? Error de tipo 1. Ahora bien, puede pasar de que yo no rechace una hipótesis nula que sí sea falsa. Entonces estoy cometiendo un error de tipo 2, que es rechazar una hipótesis nula, perdón, no rechazar una hipótesis nula dada que esta es efectivamente falsa, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo si voy a cometer o no un determinado tipo de error? La verdad que no lo puedo saber a priori, no lo puedo saber, ¿sí? Porque, ¿cómo vos podés hacer para reducir la probabilidad de cometer error de tipo 1? Bueno, si tu preocupación es rechazar una hipótesis nula y que esta sea verdadera, tendrías que hacer más grande la zona de no rechazo, ¿no? Entonces, tendrías que hacer, si esta es la distribución, tendrías que hacer más grande la zona de no rechazo, con lo cual tendrías que hacer más chiquito el alfa. Pero si vos haces más chiquito el alfa, ¿no? Vos haces más chiquito el alfa, vos corres esta parte, la corres para acá, ¿no? Si vos esto lo corres para acá, para hacer más chiquito el alfa, aumenta tu probabilidad de no rechazar una hipótesis nula que efectivamente sea falsa. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo lean porque es algo como complicado de digerir. Después lo charlamos en otras clases, ¿sí? Vamos a tener por lo menos 3 clases de prueba de hipótesis. Entonces, vamos a poner un ejemplo como el que puso Lara, pero yo voy a poner otro. Bueno, viene... A ver, ¿quién no está de novio o de novia? Analia, usted, ¿cómo? No importa. Suponete que Analia está de novia. No sé si está o no está, no me importa, pero bueno, suponete ya que fuiste la única que contestaste bien, mientras todos se mantuvieron callados. Suponete que viene tu mejor amiga, ¿no? Y te dice, tu pareja te está traicionando de la manera más vil. Es tu mejor amiga, ¿sí? Entonces vos pergenías un plan para sacarte la duda. Vos vas a suponer que hasta que no demuestres que lo que tu amiga te dijo es cierto, vas a suponer que se equivocó tu amiga, que te chamulló, que entendió mal. Vas a suponer que es fiel tu pareja. Entonces, pergenías una prueba y esa prueba no genera suficientes evidencias para vos decir, ah, sí, la verdad que mi amiga tenía razón, no me está siendo fiel mi pareja. Entonces, si vos no recolectaste suficientes evidencias y resultaba ser que tu pareja te era fiel, entonces vos no te equivocaste. No cometiste ningún tipo de error. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque vos no rechazaste una hipótesis. No rechazaste una hipótesis que era cierta. ¿Qué hipótesis era cierta? La hipótesis de que tu pareja te es fiel. Perfecto. Ahora, suponete que tu pareja te es fiel, pero vos, ¿no? Recolectaste evidencias que te hacen suponer que te es infiel, pero él es fiel o ella es fiel. Buena. Vos ahí te equivocaste, porque lo mandaste al muere, le tiraste la ropa por el balcón, le dijiste sal de mi vida y no había hecho nada. Entonces vos ahí cometiste un error de tipo 1. Rechazaste la hipótesis de que tu pareja te es fiel, ¿sí? Siendo que tu pareja te es fiel.
Sí, ¿Se entiende? sí, sí, Bueno, clarísima. en las cuestiones de estadística es rechazo el valor de una media poblacional, dado que el valor era ese, bueno, me cometí error de tipo 1. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de regla? Aldana es una genia, esta dibujita tan bárbara. Entonces, viene tu amiga y te dice, te están metiendo los cuernos. Bueno, entonces vos pergeñás, ¿no? Un método de recolección empírica de evidencias y tu pareja te es infiel, vos no recolectaste las suficientes evidencias porque, nada, se subió a otro auto, o justo se metió en un túnel, vos lo seguías con un dron, se metió en un túnel, se cambió de ropa, no, nada, no pudiste encontrar suficientes evidencias. Entonces vos ahí te equivocaste, porque vos no rechazaste la hipótesis nula y esta es falsa. Ahora la mejor. Pergeñaste el dispositivo de recolección de pruebas empíricas y lo agarraste con las manos en la masa. Bueno, a eso se lo denomina potencia de la prueba. A la probabilidad de rechazar una hipótesis dada que esta es falsa. Nosotros vamos a tratar de que nuestras pruebas sean potentes, es decir, de que haya una alta probabilidad de rechazar una hipótesis nula que sea falsa, sin desatender que podemos estar cometiendo un error de tipo 1, que es rechazarla dado que sea verdadera. No los quiero marear, esto léanlo, es muy interesante y en tal caso lo vemos en una clase posterior. Siempre voy a preferir que una prueba a una cola que a una prueba de 2 colas, ¿sí? Esto es porque son más potentes las pruebas de una cola. Primero quiero que entiendan bien el tema de los errores y después cualquier cosa vemos lo de la potencia. A ver, no quiero seguir avanzando. Bueno, sigo avanzando con la parte teórica y después cualquier cosita vemos algún ejercicio o directamente la clase que viene metemos clase de ejercicio, ¿sí? Puede pasar de que a mí no me interese analizar, puede pasar que a mí no me interese analizar cuál es el valor, o sea, recuerden algo, ¿sí? Yo si miro cuál es el valor del estadístico de la prueba y lo comparo con el valor de los límites, es decir, yo comparo este valor de abscisa con este valor de abscisa, eso es una manera de chequear el rechazo o no rechazo en la prueba de hipótesis. Pero otra manera es la siguiente. A mí me puede llegar a interesar cuánta probabilidad se desacumula a partir del valor dado por el estadístico de la prueba. Entonces, yo les pregunto, ¿la probabilidad verde es más grande o más chica que la probabilidad lila? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué llegan a observar? La verde más chica, la probabilidad. La verde es más chica, por supuesto. Esperen que la verde. La verde es más chica. ¿Por qué? Porque
desde este valor se acumula, en este caso desacumula menos probabilidad que desde este valor de 1,96. Entonces, básicamente el valor de probabilidad o el p-value lo que hace es justamente, donde lo tengo, justamente compara eso, ¿sí? Hay dos definiciones. La primera, el p-value es cuál es la probabilidad acumulada o desacumulada a partir del estadístico encontrado. Y la segunda definición es una medida que me da cuál es la probabilidad que tengo de rechazar la hipótesis nula, dado que yo establezco como límite, ¿sí?, el valor de el nivel de significación. Entonces, si el p-value es menor al nivel de significación, entonces no rechazo la hipótesis nula. Si el p-value es mayor al nivel de significación, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo una prueba de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis a una cola, donde acá tengo el límite superior o el valor crítico, donde acá tengo el alfa, este es el alfa, por ende, esta es mi zona de no rechazo, ¿sí? Y el alfa, imagínense que es igual al 0,05%. Bien. Ahora, supónganse, voy a cambiar el color, que el estadístico de la prueba, o mi llamado Z empírico, está dentro de la zona de no rechazo, ¿no? Pero a mí me dicen que el p-value es toda esta probabilidad. Esperen. Es toda esta probabilidad desacumulada. Ahora, yo les pregunto, a ver si puedo, ¿qué probabilidad resulta ser mayor? ¿Esta o esta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es mayor? La violeta. La violeta. Esto es el p-value, esto es el alfa, ¿sí? Esto que tengo acá es el alfa, esto que tengo acá es el p-value, ¿sí? Bueno. Chicos, no es un apunte muy largo, yo no sé si lo leyeron ayer, pero bueno, léanlo nuevamente, ¿sí? Mañana jueven, el viernes, vamos a tener una clase práctica, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios de prueba de hipótesis con error de tipo 1, con error de tipo 2, vamos a hacer también con p-value, pero necesito que este tema lo tengan bien como en claro la parte teórica, ¿sí? Ya tenían en la clase ayer para leerlo, también tienen la parte de la clase de hoy, y el viernes vemos algunos ejercicios para luego el martes tener la última clase de prueba de hipótesis, y las que resten sean, si el martes es 20, a ver, ya no sé dónde estoy. 23. 23. Está bien. Y vamos a tener 1 y 2 clases de regresión, como para tenerlo en términos teóricos, tenerlo entendido. Así que bueno, estamos como terminando de ver los temas, ¿sí? También recuerden que tienen las clases de los cuatrimestres anteriores, ¿no? Este probablemente sea el último curso virtual que tengamos. Ya a partir del cuatri que viene imagino que volvemos a la presencialidad plena, así que aprovechen que tampoco es que va a ser tan distinto lo que yo estoy explicando acá que lo que explicamos en cuatrimestres anteriores. Así que bueno,
¿Gente tiene alguna pregunta? Sí, profe, le hago una consulta. No entendí bien entonces por qué vamos a preferir la prueba de una cola a la de 2 colas. Sí, yo ya le expliqué. Voy a tratar de hacerte un grafiquito acá. En realidad le voy a explicar la clase que viene, pero no te quiero dejar con la duda. No hay drama, espero la clase que viene, no hay drama. No. Bueno, a ver acá. A ver, ¿esto es un PowerPoint? No, ¿dónde está el PowerPoint? Este es el PowerPoint. A ver. Ah, estoy rompiendo todo. Bueno, suponete que vos tenés una prueba a 2 colas. Si vos tenés una prueba a 2 colas, ¿sí? Tu alfa se divide en 2. Voy a hacer un gráfico porque esto, la verdad, me pone muy triste. Mm. Diego, disculpame, capaz que mando cualquiera. Puede ser que tiene que ver con que en vez de que tenga mi probabilidad distribuida en 2 puntas, por decirlo así, lo voy a tener de un solo lado. Es que exactamente es eso. Estaba tratando de graficar exactamente eso que vos decís. Bueno, vamos a suponer que esta es una distribución normal. Obviamente no es una distribución normal, pero bueno, lo hice rápido, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la verdadera media no está donde yo estoy hipotetizándola, sino que está acá. Entonces yo digo, bueno, elijo una prueba a una cola. Si elijo una prueba a una cola, entonces todo lo que sería mi alfa va a estar en un solo lado. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de... Esto sería alfa. Esto sería 1 menos alfa. Esto sería 1 menos beta. Sí. Y esto sería beta. A ver, si yo estoy en esta distribución, en la de arriba, estoy suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Entonces, si esta es la verdadera distribución, es decir, si esta es la verdadera hipótesis, perdón, si es la verdadera media, esta, la de acá, la que estoy hipotetizando, entonces, si yo rechazo, estoy cometiendo un error de tipo 1. ¿Me siguen? Pero si esta no fuera la verdadera media y fuera esta, ¿sí? Si yo rechazo, no estoy cometiendo un error de tipo 1. No estoy cometiendo ningún tipo de error, porque estoy rechazando una hipótesis que es falsa. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces, esperen que les quiero mostrar algo. ¿Ven? Entonces, si yo rechazo acá, donde acá es la verdadera distribución, perfecto, entonces, ¿qué pasa? Estoy cometiendo un error de tipo 1. Pero si yo rechazo y esta fue la verdadera distribución, no estoy cometiendo ningún error, porque estoy rechazando cuando la hipótesis realmente es falsa, porque no es esta, sino que es esta la verdadera media. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, y a todo esto se lo denomina potencia de la prueba, ¿no? Es rechazar una hipótesis nula dada que es falsa. Toda esta probabilidad es potencia de la prueba. Ahora, ¿qué pasaría si yo en realidad tengo una prueba a 2 colas? Entonces, esto se reduce. Por ende, esto se reduce.
porque voy a tener del otro lado, ¿no? La probabilidad. ¿Dónde está? Entonces, acá yo voy a volver a tener, porque esta distribución sigue para este lado, yo acá voy a volver a tener una zona de rechazo que va a sumar a mi 1 menos beta. Pero ¿cuál es el problema? Que esta probabilidad va a ser muy chiquita, ¿sí? O sea, esto, recuerden que, cuando traté de poner mucha onda, recuerden que esto va a continuar para allá. Entonces, como dijeron bien ahí, como yo estoy segregando mi zona de rechazo en 2 sectores, la potencia de la prueba también se segrega en 2 sectores. Entonces, es mucho más lo que pierdo de esta porción que lo que gano de esta porción de acá. Por eso se dice que la prueba es menos potente porque tengo menos probabilidad de rechazar una hipótesis nula que efectivamente es falsa. ¿De acuerdo? Bueno, Perfecto, vamos a gracias. volver con este tema. Vamos a volver con este tema, no os preocupéis, sobre todo cuando tenga mi lapicito, porque ahora es medio difícil dibujar con esto, pero me gustaría que lean el material de prueba de hipótesis, así le van sacando más jugo a las clases, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Esto no hace falta que lo guardemos. Dejar de compartir. Profe, El segundo trabajo era de prueba de hipótesis, ¿no? Sí, de 2 colas. sí, creo que sí. A 2 colas. Profe, le quería hacer una pregunta, disculpe. No sé si me escucha. Decime. Sí, te escucho. Sí, profe, me inscribí en el form, ¿no? Pero creo que mis fechas de entrada quedaron al revés. O sea, el primero quedó para el tercer TP y así. No sé si se puede corregir. Ahora que vi el Excel cuando recién entré y vi que quedaron al revés las fechas de Tu entrada de mis registro. TPs. Sí, tu registro. 89, ahí va, 89, 82, 83. El primer TP, 11, 29 del 11. Segundo TP, 3 del 12. Y tercer TP, 6 del 12. Eso está bien. No, porque yo en la lista que No, pusiste- los estoy corrigiendo. Está bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Ahí está. Disculpe. Listo. Gracias, profe. Profe, Sí. sí, yo busqué mi número de registro en la lista y no lo encontré y yo los envié las fechas. Te puedo pasar por WhatsApp, tengo el print de pantalla. Dame un segundito. A ver. ¿Dónde está? A ver, respuestas. A ver. Revisar respuestas. Decime tu nombre y apellido. Mauricio Garay y el registro es 90 44 38.
Mauricio Garay. Mauricio Garay. A ver. No, no estás. No sé, queda en el jurado si te lo acepto o no. Puede haber sido mucha mala suerte. Acéptelo. Acepte, profe, acepte. Sí, profe, pobre. Acepte. Sí, ¿Qué sí. tiene para ofrecer? ¿Qué ganamos los compañeros? Acá es todo Claro, negociación. El compañero. Creemos en su hipótesis. ¡Qué así que- maldad! Juicio por jurado, sí. Claro, juicio por jurado. Yo, Poncio Pilato, me lavo las manos. Te abro el Forms. Pasa, profe, tengo, viste, el print de pantalla con todas las fechas y ¿cómo es? No No importa. sé, el el print de único, pantalla lo capaz puedes que, tener, pero el print de pantalla lo puedes tener, pero claro, no sé Aplicamos qué, capaz que poco. me olvidé de apretar enviar, pero yo me acuerdo que lo ¿Tenés envié el para link? mí. ¿Tenés Sí, el- lo tengo, tenés ahí el lo link? abro. Te lo voy Tiene a. una hipótesis muy válida, profe. Su hipótesis está muy buena. No la puede rechazar. Mira que sé que la puedo rechazar, ¿sabes qué? Yo te meto un nivel de significación del 0,1%. Tiene pruebas, Bueno, profe, tiene pruebas. Pero ¿sabes lo editable que es una pantalla? Mira, ahí te lo habilito hasta hoy a las. Ahí, profe, ya lo abrí y ya me aparecen todas las fechas cargadas como la tenía. ¿Y lo mandaste? Ahora ya lo estoy por enviar de vuelta. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, people, nos vemos. Hoy la bestia cumple 2 meses. Así Profe. que vamos a ver qué. Yo le había hecho una consulta por el grupo de WhatsApp por el tema de la fecha del parcial. Que Sí. justo el 30 del 11 yo tengo cierre en el trabajo y preguntaba si se podía hacer el 1 del 12 o directamente tengo que recuperar. No sé, también decide la gente acá. Ok, yo dejé la consulta ahí en WhatsApp. Si quieren los chicos pueden votar, no sé. Claro, salten como pirañas a quebrarle las piernas o salten en solidaridad, no sé. Para mí lo mismo. Okay. Un día más, un día menos es lo mismo para mí. Bueno, dale, No, lo yo acordaremos. también tengo, yo tengo Da cierre el igual. primero, ¿no? Sí, los Prefiero el 2 días 30. para mí también son de cierre. Yo no sé, No, chicos, decían prefiero ustedes, el la verdad 30. que está todo. La pantomima que hace. Dejaste de grabar, ¿no? No, Dejaste está de grabar, grabando. Débora, por el amor de Jesucristo. Hay edición, hay edición. Nada. Ahí está, me tengo que. Sigue grabando. Sí. ¿Cómo se va? Perdón por la palabrota, la gran 7. Se fue. Bueno, después seguimos. Se fue, dejó grabando y se fue. Está bien, hace bien. Hace bien. Bueno, no sé, después charlamos, gente. Ay, ¿me hablaron a mí? ¿No? Sí, si podés cortar la grabación, por Ay, favor. chicos, no, es que se me tilda por el wifi, después lo van a ver en la grabación, que cada 2 por 3 hay como lapsus.